Ya, iniciamos el número 5. Cómo el catolicismo romano coincide y se une con otras religiones, ¿ya? En esta parte, ya, algo muy importante, ya, que ustedes deben aprender es sobre la liturgia de Lima organizada por el Consejo Mundial de la Iglesia, ¿ya? Con el documento BEM, ¿ya? Bautismo, Eucaristía, Ministerios, que siempre se centra en el sacramento de la misa, la Eucaristía católica romana, ¿ya? A ver. Entonces, el catolicismo romano están aprovechando al usar la organización llamada Consejo Mundial de la Iglesia de manera más activa para completar el propósito de unidad que busca como sostiene su catecismo, ¿ya? Lamentablemente, la realidad de algunas denominaciones de los protestantes es estar colaborando con el catolicismo romano, ¿ya? Hay tres objetivos de ecumenismo desde el Vaticano. Primero, es llamar a los no católicos al catolicismo romano, ¿ya? Segundo, es para prohibir la salida de los católicos de la Iglesia Católica Romana a través de movimiento carismático con los protestantes, ¿ya? Tercero, es para convertir a los protestantes al catolicismo. Aquí se puede ver la razón por la que los evangélicos de tendencia carismática, no todo, ya, la tendencia carismática suelen tener inclinación al ecumenismo debido a que los carismáticos se centran en las experiencias emocionales que apelan únicamente a los sentidos y dejan de lado de importancia de la doctrina. Dejar de lado la doctrina es la oportunidad perfecta para que el catolicismo invada al mundo evangélico, lo termine por absorber. Entonces, movimiento apostólico nuevo o nueva reforma apostólica, ¿ya? Es por eso... Por una consulta, pastor. Ya, sí, sí, sí. ¿Sabe qué iglesias están participando en el Concilio Mundial Evangélico? Te pregunto porque, bueno, yo soy de formación metodista y dentro de los metodistas hay liberales y hay neopentecostales. Bueno, yo soy neopentecostal. Entonces, quienes participan normalmente en estos grupos de Concilio Mundial de Iglesias, con los cuales hemos tenido muchos problemas, sinceramente, son los liberales, no son los neopentecostales ni son los carismáticos. Y normalmente son los que vienen de la línea de la teología de la liberación, que realmente ni siquiera son nacidos de nuevo. Por eso yo le preguntaba. Ahora, en esa línea también hay los presbiterianos, que es la Iglesia Evangélica Peruana, la IEP, que también son protestantes, pero son de línea liberal. No son carismáticos. Y así como ellos, hay muchas iglesias, pero que son de corte liberal. Y obviamente no enfatizan el nuevo nacimiento, sino que enfatizan la evangelización por obras. O sea, realmente comparten la teología de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, se han quedado mucho en lo que era antes. Pero sí, más bien, pastor, en el caso de los neopentecostales o algunos grupos carismáticos, justo estaba por decirles sobre eso, el problema es que entran en el sensacionalismo, y sí es un error por el cual la falsa doctrina de Babilonia está entrando, porque se centran en las experiencias, pero no en lo que Dios está haciendo, ¿no? Y ahí es un tema de orden. Dios trata contigo, vienen las experiencias y viene una restauración o renovación. Pero ellos invierten, buscan primero las experiencias, no hay arrepentimiento y quieren tener una buena comunión con Dios. Entonces, aparentemente son las mismas cosas que se dan,
pero en un orden diferente, y es la forma como el enemigo trabaja. Estos grupos no lo saben posiblemente, pero experiencias similares están en el hinduismo, en el shintoísmo y en otras religiones que buscan el sensacionalismo o el sentir o el éxtasis más que realmente a una comunión y relación con Dios. Entonces, por ejemplo, el hecho de estar salta y salta, salta y salta, bueno, yo también danzo, pero el hecho de solamente saltar por saltar hace que una persona pueda entrar en éxtasis, pero no por el Espíritu Santo, sino simplemente por supuesto, sí. por la exacerbación de los sentidos, ¿no? Y así, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que Satanás trata de hacer es solamente imitar las experiencias cristianas para desviarnos realmente el verdadero sentido, ¿no? Entonces, muy bien. en uno de los grandes errores de la iglesia pentecostal en sus inicios fue justamente que si bien comenzaron bien, comenzaron algunos, no todos, pero algunos, a centrarse en lo que sentían, incluso al punto de yo siento, entonces Dios me está actuando, y no buscaban la palabra, no la estudiaban, no la escudriñaban, y entonces se centraban mucho en lo que percibían, ¿no? Y he visto incluso iglesias de ese corte que no tienen nada que ver con los católicos, pero que, por ejemplo, la prédica fue el sueño del pastor. Y yo decía, ¿y en qué momento hay pasaje bíblico? Nunca. O sea, toda la prédica fue el sueño. No había pasaje bíblico, no había respaldo, nada. Solamente sueño, su visión. Así es, ¿no? Y uno sí cree en los sueños, en las visiones, pero no de esa forma, ¿no? O sea, el sueño y la visión puede ser un respaldo de, pero como decía una iglesia, ¿no? Si no tienes palabra, no sirve para nada, ¿no? Entonces, ahí es el punto, ¿no? Entonces, hay una distorsión, pero sería ahí, pastor, más bien dos líneas diferentes. La línea liberal que está en el Concilio Mundial de Iglesias y se mete dentro de diversos grupos, y la universidad que está a favor de eso es la Universidad Bíblica Latinoamericana, que es de Costa Rica, y que promovía justamente este tema por necesidad. Yo tuve que estudiar ahí, y sinceramente, perdóneme la palabra, pastor, pero me da asco de las barbaridades que decían ahí, pero a mí me obligaba en algún momento a estar ahí, ¿no? Entonces, como me dijo un profesor antiguo, Josué, tranquilo, también tienes que conocer a tu enemigo. Y bueno, ¿no? Y hablaban de unas cosas y yo les preguntaba y los sacaba de su lugar, pero, por ejemplo, ¿no? El énfasis de la humanidad de Cristo, pero que Dios no era divino, ¿no? O sea, cosas bien fuertes, o sea, bien delicadas, que el liberalismo lo está moviendo, y realmente es la corriente dentro de la iglesia de esta corriente universalista, ¿no? Que no solamente está en la iglesia católica. Y por el otro lado, como sí le menciono, hay que tener mucho cuidado. Como digo, yo soy de formación neopentecostal, pero bien bíblicos y bien centrados. Y lo que nos enseñaron es que tenemos que tener mucho cuidado con cualquier cosa que pueda distorsionarnos o movernos de lo que es la palabra y la comunión con Dios, ¿no? Si nosotros nos movemos de eso, Satanás puede usar cualquier cosa para distorsionar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y siempre tenemos que volver al origen, ¿no? Siempre estar en el origen. Ya, hermano, ese día José tiene esa buena observación, sí, por supuesto, entonces, liberalización, ¿no? Que liberalización es problemático, entonces, ¿ya? Así es, pastor. Entonces, los liberales son los que están toditos metidos. Incluso se han metido en el CONEP, cuando en un momento el CONEP estuvo liderado por los liberales. Era una desgracia, pastor. Como yo ahora está liderado por las asambleas, entonces, que son más pentecostales, ¿no? Pentecostales más o menos conservadores, ¿no? Ya, como yo también mencioné, algunos, no todos, ¿no? Algunos de pentecostales, claro, no, en el caso, claro, hay diferentes grupos dentro de los pentecostales, ¿no? Entonces, ahí, no todos están en eso, ¿no? Hay pentecostales conservadores, hay pentecostales liberales, hay pentecostales o neopentecostales también, ¿no? Y ahorita hay una diversidad enorme, ¿no? Entonces, solamente lo que es más importante es nosotros debe ser cristianos verdaderos que cuidan las doctrinas,
es más importante entonces, ¿ya? Así es, El pastor. carismático, presbiteriano, metodista, Lo otro es pentecostal, todo, simplemente ¿sí o un no? tema de formación o algo, ¿no? Sí, Pero por el supuesto, ¿sí o tema no? puntual es, como dijo un Ujú. pastor hace un tiempo, si Sí, tu sí, sí. centro es la palabra y Ujú. gira alrededor de la palabra, lo demás se va a ubicar. Ya, muy Si tú bien. te apartas de la palabra, todo lo que tú hagas se va a apartar. Ujú. Ese es el Ya, punto clave. ya, es un punto muy claro, entonces, ya, buena observación, gracias. Ujú. Ya, sigamos. También sé cómo sostiene ese Kenneth Copeland, ¿ya? Semana pasada hemos visto, entonces, ya. Él también que sostuvo que la historia de la reforma durante 500 años, la obra de Satanás, así la habla, entonces, ya. Entonces, la unidad en sí misma no es buena, porque también los puentes pueden unirse para asaltar un banco. La verdadera unidad de Vale es la que se fundamenta en la verdad, sana doctrina que está en la palabra de Dios. Es muy importante, entonces, ¿ya? Vamos a ver. Pastor, me permite ahí no es una Ya. observación, sino un punto, porque bueno, he estado bien metido ahí en las discusiones. Hay una diferencia entre la unidad que da el Espíritu y ¿Cómo? ellos hablan del Espíritu de la unidad. No hay nada como el Espíritu de la unidad, sino hay el demonio de la falsa unidad. Sí, sí, Porque sí. la unidad la da el Espíritu Santo. Y cuando vemos todos los textos bíblicos, están enfocados en la unidad que es fruto del Espíritu Santo. El Amén. Muy problema de esta importante, falsa sí. unidad es Sí, que, sí, sí. como usted lo dice, es una unidad humana, es una unidad que busca simplemente adorar a un solo Dios y que no es Dios, que no es realmente el que nosotros creemos, ¿no? Entonces, Sí. realmente es un falso espíritu, pues un demonio que busca en este caso ponerse como un ángel, pero realmente es un demonio, ¿no? Es una falsa unidad. Y ahí uno tiene que tener mucho cuidado. Sí, 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 Podemos sí. compartir con ellos, pero no podemos ser parte de ellos. Gracias, gracias, hermano. Entonces, sí, es muy importante, entonces, para discernir la falsa unidad, la falsa doctrina, es muy importante para nosotros, entonces, porque ese movimiento ecuménico ahorita es muy influente, ¿sí o no? Muy, que están invadiendo a toda la iglesia de manera muy fuerte. Entonces, si no tenemos el discernimiento espiritual que están basada en la verdad bíblica, no podemos rechazar, no podemos resistir contra la falsa unidad. Entonces la razón por la que estamos aprendiendo en este semestre también fue esto, ese discernimiento espiritual, ¿ya? El trasfondo de la formación de la liturgia de Lima, no Corea del Sur, no de Estados Unidos, no San Paulo, no Brasil, Lima. Ay, qué lamento enseñar. La liturgia de Lima. El Consejo Mundial de Iglesia, CMI, le afirmó no hay ninguna posibilidad de unidad de la iglesia a través del acuerdo doctrinal en Comisión Fe y Constitución. En inglés, Faith and Order Commission. Entonces, esta organización, Consejo Mundial de la Iglesia, está buscando la unidad. ¿Cómo se puede unir con otra iglesia que tiene diferente doctrina distinta? ¿Sí? Buscando la unidad a través de liturgia de la Santa Cena, ¿ya? No con la doctrina. Finalmente, sus esfuerzos intencionales surgieron en la Liturgia de Lima, el documento más importante de estándar de Consejo Mundial de Iglesia. Para la unidad a toda la iglesia surgió en Lima. Entonces, esta liturgia de Lima tiene como gran propósito de el desarrollar el espíritu de Consejo Mundial de la Iglesia. Es lo que el Consejo Mundial de la Iglesia muestra es que están enseñando la misa del catolicismo romano a las demás iglesias. Muchos cristianos evangélicos no saben esta terrible realidad de la liturgia de la Lima. Esa liturgia de Lima muestra la identidad del catolicismo romano detrás de Consejo Mundial Iglesias. A ver, instrumento, la cena
Eucaristía más útil que dirige hacia el pluralismo religioso. El catolicismo romano y el protestantismo liberal están logrando juntos este movimiento de unidad a través de ¿qué? La Eucaristía. En 1982 en Lima, Perú, acá en nuestra tierra, se presentó un documento en Lima titulado ¿qué? Bautismo, Eucaristía, Ministerio. Se llama BEM. BEM, esa pronunciación, BEM en coreano es el serpiente. Ya, claro. Aquí es BEM, titulado BEM. El objetivo de este movimiento es la unidad a través de participar de una santa cena común interdenominacional entre varias iglesias. Es decir, este movimiento se lleva a cabo a través de participación de Santa Cena, la cena eucarística. Pero es posible para los reformadores verdaderos, cristianos verdaderos que respetan la sana doctrina hacer esto. El concepto de Santa Cena de la Iglesia Católica Romana es totalmente diferente al de nosotros, como hemos investigado en semana pasada. Es malvada, antibíblica, terrible y una blasfemia. Entonces, se debe destacar que hay una razón base para todos los errores anteriormente mencionados. Es decir, el catecismo del catolicismo romano se encuentra en pelagianismo, arminianismo, pluralismo, universalismo, sincretismo, gnosticismo, legalismo, sandemonismo, todo se presenta en esta liturgia de Lima. Hemos visto varias semanas, seis semanas ya, sobre el error doctrina de las sectas. Ellos tienen mayormente 3 o 4 doctrinas malvadas en sus doctrinas, pero en el catolicismo romano se encuentran toda la doctrina malvada al 100%, más de 100%. Por eso la Biblia exactamente dice Apocalipsis como catolicismo romano es gran ramera, gran Babilonia y madre de todas las abominaciones, según la interpretación, profecía de todos los reformadores verdaderos. ¿Ya? Entonces, si investigamos doctrinalmente, aparentemente discernimos que de toda teoría sectaria se presenta en el catecismo, dentro del catolicismo romano. ¿Ya? Archivo 13. La cena, mira, a ver, vamos entonces ya, de manera profunda investigamos. En archivo 13 se dice así, la cena eucarística es el sacramento del cuerpo de la sangre de Cristo, el sacramento de su presencia real. No, de ninguna manera podemos. Presencial no. Nosotros declaramos como la gracia espiritual. La gracia es de conmemoración, ¿sí o no? Pero acá, liturgia de Lima sostiene como presencia real. Pero el modo de la presencia de Cristo en la Eucaristía es único. Jesús dijo sobre el pan y vino de la Eucaristía, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. La Iglesia confiesa la presencia real, viva, operante de Cristo en la Eucaristía. Nosotros de ninguna manera sostenemos así. En el comentario también como bajo los signos del pan y del vino, realidad profunda es el ser total de Cristo, que viene a nosotros para alimentarnos y transformar todo nuestro ser. Realidad profunda es el ser total de Cristo. No, eso es mentira, porque esta postura solo se sostenida por el catolicismo romano en la transubstanciación. Entonces, ese documento BEM, Liturgia de Lima, también sostiene como la doctrina malvada del catolicismo romano. Entonces, ¿ya? En este movimiento, en esta participación, de ninguna manera podemos, los cristianos verdaderos que respetan la sana doctrina, ninguna manera puede asistir al punto. Entonces, y también archivo 32. En los elementos consagrados, nosotros, los cristianos verdaderos, de ninguna manera lo aceptan. Los elementos consagrados, ese término católico, el término de los sacerdotes, elementos
consagrado de Eucaristía. En lo que se refiere a la reserva de los elementos, cada iglesia debería respetar las prácticas y piedras de los demás. Básicamente, el Consejo Mundial de Iglesias están sosteniendo. El sacerdote consagra el pan, vino, transformándolo en el cuerpo real, presencia real, y sangre real de Cristo, es decir, transustanciación. Entonces, este archivo sostiene, Jesús va a estar presente en la Santa Cena y que Cristo está presente realmente, verdaderamente en la Santa Cena. ¿Ya? Lo que el Consejo Mundial de Iglesias muestra es que está enseñando misa el catolicismo romano. Es una tentación. Liturgia de Lima es una tentación del catolicismo romano a las iglesias evangélicas. Luego, en el propio, en el siguiente archivo, también se declara respetar las posturas de otra iglesia. Pero esto es una contradicción a lo que anteriormente menciona como postura central de liturgia de Lima, es decir, como transustanciación. De esta manera, podemos ver que liturgia de Lima, el documento del Consejo Mundial de la Iglesia, se enfoca fuertemente en la unidad de la Iglesia. Como hermano también ya menciona, entonces, la falsa unidad de la Iglesia a través de transustanciación del sacramento de la Eucaristía. Es decir, como en el Jesús eucarístico. Archivo 8, como dices, al proclamar ante Dios en la acción de gracia la gran obra de redención. Wow. Si participa la misa, ceremonia de la misa, se puede obtener la salvación, redención. De ninguna manera. Nosotros de ninguna manera podemos sostener así como liturgia de Lima. ¿Cómo podemos obtener la salvación verdadera? Nuevo nacimiento genuinos que contiene como la fe salvadora acompañada con arrepentimiento auténtico, no solamente por participar en la misa. En esa acción de gracia, en esa intercesión de la iglesia, esa unidad de Hijo, su intercesor y sumo sacerdote, la Eucaristía es el sacramento de sacrificio único de Cristo, siempre vivo para interceder en nuestro favor. Jamás, de ninguna manera. Pero en el memorial de Eucaristía, la iglesia ofrece su intercesión. No. La iglesia como intercesión, a la Eucaristía como sacrificio propiciatorio en la teología católica. La Santa Cena establecida por Cristo, por supuesto, pero no es un sacrificio, porque el sacrificio de Cristo ya se hizo. Y tampoco es una intercesión de la iglesia, porque solamente Cristo es único intercesor, no sacramento de Eucaristía. Cristo solamente único intercesor entre Dios y los hombres. ¿Ya? Entonces, este archivo como presenta a la Eucaristía como intercesión de la iglesia, lo cual es propio de la doctrina católica romana. También presenta como la Eucaristía como sacrificio propiciatorio, ¿ya? Muy característico de la teología católica. Básicamente ¿cómo? Se trata de adoctrinar a las demás iglesias para que puedan realizar prácticas católicas romanas, tentando. Básicamente la Eucaristía es un sacramento que trata de la presencia espiritual de Cristo para fortalecer la vida del creyente, recordarle el perdón de sus pecados, alentando también la reconciliación entre hermanos, porque nadie puede tomar la sana indignamente. Entonces, de esta manera, liturgia de Lima no importa el significado teológico, sino solamente acompañar la ceremonia de la cena eucarística. Es decir, la liturgia de Lima básicamente apoya la doctrina católica de la
transubstanciación y la doctrina católica del sacrificio propiciatorio. Entonces, la liturgia de la Lima, ese documento, ven, por obra parte, no rechaza de manera fuerte la doctrina reformada sobre la Santa Cena que sostiene la presencia espiritual de Cristo, de ninguna manera. La liturgia de Lima tiene un doble discurso, algo característico de los católicos romanos. ¿Ya? En otra palabra, liturgia de Lima sostiene que no insiste solamente en una doctrina sobre la Santa Cena, sino en entendernos mutuamente acerca de las doctrinas distintas de la Iglesia. Es una tentación. Archivo 27. Declaración el perdón. Declaración. Esto muy parecido a las 4 leyes espirituales. Que de lo que ustedes ya aprendiendo, ese error fatal de este folleto de la evangelización 4 leyes espiritual. Allí, en 4 leyes espiritual también, ¿cómo? Una persona proclama, tú recibiste a Cristo porque tú leíste esta carta de recibir oración. Él proclamó. De ninguna manera. Aquí también, ¿cómo? Sacerdote proclama. Sacerdote declara, entonces, tú recibiste perdón, tú recibiste redención. Aquí se puede ver ese, conforme a las prácticas sacerdotales de catolicismo romano, aquí al sacerdote se atribuye la autoridad para perdonar pecados. Proclama el perdón, que solo Dios puede darle verdaderamente al pecador. Esto es muy parecido, ¿ya? 4 leyes espirituales, el problema de las 4 leyes espirituales, ¿ya? Como hemos investigado, donde las personas piensan que sus pecados han sido perdonados por el anuncio del predicador, algo que solo Dios puede darla a la persona, ningún ser humano más. ¿Ya? El sacerdote de ninguna manera tiene la autoridad de perdonar los pecados. Entonces, la proclamación del perdón de los pastores, líderes, significa atribuirse la autoridad de Dios. Otra vez, atribuirse la autoridad de Dios. Pero en el catolicismo romano se sostiene que el sacerdote tiene la autoridad de perdonar los pecados como un vicario de Cristo. Esta autorización es muy antibíblica. Entonces, la liturgia de Lima solamente aceptan todos los conceptos católicos tal como son. Archivo 19. ¿Cómo dice? La participación del mismo pan y del cáliz común en un lugar determinado manifiesta y realiza la unidad de los participantes con Cristo y con todos los comulgantes en todo tiempo y en todo lugar. Eso es un engaño astuto. ¿Por qué? El catolicismo romano de ninguna manera se reconoce a la iglesia que no están bajo la autoridad de papados. ¿Ya? La liturgia de Lima sostiene, reconocer mutuamente la autoridad de los pastores y el sacerdote romano entre la iglesia también sostiene que los participantes pueden unirse a través de participación de tal cena en mi mismo lugar. ¿Ya? Tal argumento distorsiona gravemente la verdad bíblica. Si los católicos, si los cristianos verdaderos realizan la liturgia de Lima del Consejo Mundial de las Iglesias en el mismo lugar, ¿pueden ser los mismos cristianos? De ninguna manera. ¿Debemos reconocer la autoridad del sacerdote católico? De ninguna manera. ¿Podemos participar de tal ceremonia que ellos guían como los mismos miembros del Consejo Mundial de Iglesia, reconociendo a las autoridades antibíblicas variadas que recibieron del Papa romano? De ninguna manera. Eso es engaño astuto, porque el catolicismo romano de ninguna manera se reconoce a la Iglesia que no están bajo autoridad del papado, ni reconocen a alguna autoridad de los pastores que el Papa no ordenó. Entonces, si la verdad es diferente,
si el espíritu es diferente, el espíritu que están obrando detrás es totalmente diferente. Primero, debemos unirnos en la verdad, en base de la verdad. En otra manera, solamente es una mixta religiosa. Sin embargo, la liturgia de Lima están criticando a los cristianos verdaderos que no quieren participar de esta ceremonia, insistiendo en rechazar este movimiento ecuménico que rechaza la verdad. Ese es el archivo 2. Cada cristiano recibe este don. Cada cristiano recibe este don de la salvación. Wow. Por comunión del cuerpo de la sangre de Jesucristo. Cada bautizado, miembro del cuerpo de Cristo, recibe en la Eucaristía de la certeza de la remisión de los pecados. Wow. La plena de la vida. Es el legalismo. Por supuesto, legalismo perfecta, porque sostiene que recibe el perdón y que recibe la salvación si se participa de la misa ecuménica. Aquí, ¿dónde está el concepto bíblico de nuevo nacimiento genuino y bíblico? ¿Ya? Se menciona que esta eucarística se recibe la certeza del perdón pecado, que es igual a la enseñanza Iglesia de Dios de Ansango, como ustedes aprendieron hace 2 semanas, donde se sostiene que solo recibe el perdón pecado si se participa de la Pascua, del nuevo pacto. Aquí el catolicismo igualito. Sostenido por liturgia Lima se sostiene que se recibe el perdón, redención y la salvación si se participa de la misa ecuménica. Es igualmente legalista. Archivo 25. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que han muerto en la paz de Cristo, cuya fe solo tú conociste. Eso significa ciertamente que existe la salvación fuera de Cristo, sin arrepentimiento auténtico, sin enfrentarse contra su ego, sus propios pecados, solamente participación, solamente una conducta. Eso se llama conceptos cristianos anónimos. Ya, eso hemos compartido. Es la enseñanza más malvada del catolicismo romano que insulta, molesta al Espíritu Santo. Ya, esto como instrumento que dirige hacia pluralismo religioso. Esto, transubstanciación, Jesús eucarístico. Satanás está usando este instrumento, transubstanciación, para guiar a las personas hacia pluralismo religiosos. ¿Ya? Estos. Hay la relación tan cerca, entonces, entre pluralismo religioso y Jesús eucarístico. Es posible para los cristianos verdaderos que respetan sana doctrina participar en la cena eucarística respetando la liturgia de Lima de Consejo Mundial de la Iglesia? De ninguna manera. Como hemos investigado los documentos, archivos de liturgia de Lima, el concepto de Santa Cena de liturgia de Lima de Consejo Mundial de la Iglesia y la Iglesia Católica Romana es totalmente diferente al de nosotros. Es malvado, antibíblico, terrible, una blasfemia. Entonces, se debe destacar, hay una razón base para todos los errores anteriormente mencionados, que pelagianismo, legalismo, gnosticismo, sincretismo, universalismo, pluralismo, santiamanía, todos se encuentran en este documento BEM de Consejo Mundial Iglesia, como catecismo de la Iglesia Católica Romana. También catecismo, como dice artículo 820, pero la iglesia debe orar, trabajar siempre para mantener, reforzar, perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ellas. Entonces, el término de la unidad del catolicismo romano totalmente diferente de nosotros. Nosotros sostenemos como la unidad en la verdad. La unidad en la verdad. Pero el catolicismo como la unidad
en la misa, en la participación en la misa, totalmente diferentes. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es don de Cristo en el llamamiento del Espíritu Santo. No, diferente espíritu. Porque diferente Jesús. Jesús eucarístico, totalmente diferente de nuestros. Diferente Dios, diferente Jesús. No es nuestra Trinidad. Totalmente diferente Trinidad. Sin discernimiento espiritual sobre las doctrinas, alguien puede mal entender, que el catolicismo romano también, es misma Trinidad, mismo Jesús, mismo Dios, totalmente diferentes. Esta unidad está en contra de la unidad que Jesús promueve, ¿ya? Entonces, este artículo también menciona la búsqueda de unidad a costa de la preservación de la pureza del mensaje del evangelio con el cual las personas pueden salvarse. Entonces, en vez de la verdad, ellos quieren unirse. Artículo 822. La preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la iglesia eterna, a la iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores, en la unidad de la una y única iglesia de Jesucristo. ¿Ya? Jesús no ora por la unidad de la iglesia católica romana, sino por la unidad de los que el Padre le dio para que sean uno, porque han reconocido que el Padre le envió. No hay comunión entre el Cristo, el Belial, entre la luz y las tinieblas. Entonces, solo basta, solo suficiente con leer todo Juan 17, como usted sabe, entonces, ya Juan 17, para entender la clase de unidad que Jesús quiere. En ese capítulo, donde menciono o dice, Él no ora por el mundo, sino por los que el Padre le dio para que sean uno, porque han reconocido que el Padre le envió. Entonces, ¿puede haber unidad? Puede haber unidad con personas que incluso rechazan la encarnación verdadera de Cristo, que niegan la necesidad de nacer de nuevo que Jesús mismo enseñó a Nicodemo, y que también piensan que por sus propios méritos puedan salvarse y no únicamente por la obra de Jesucristo, de ninguna manera. Ellos creen en otro evangelio, otro Jesús, otro Dios, otra palabra, otro espíritu. No hay comunión entre Cristo y Belial. Entonces, finalmente, en el siglo VI, ¿ya? En el siglo VI, no debemos olvidar que los carismáticos de tendencia neo o pentecostal es alguien, no todo, ya alguien presbiteriano, metodista, pentecostales, interdenominacionales, todos son iguales hoy en día. Entonces, ya algunos que no respetan sana doctrina. La nueva reforma apostólica se enfocan también en buscar la unidad con el catolicismo romano a través de la participación de la Eucaristía católica romana, la misa. Todo esto deben aprender para discernir la verdadera naturaleza del movimiento ecuménico, muy popular actualmente, y que se aprovecha de pastores a los que no les importa la doctrina bíblica y que están interesados en buscar la aprobación del mundo, no la gloria de Dios. Vamos a ver entonces algunos ya, y nueva reforma apostólica ellos enfocan el sacramento de la Eucaristía. Entonces, a ver, usted es Benigín, ¿ya? Usted Benigín es Benigín, el mismo dice también, él experimentó algo milagroso al participar de la misa del catolicismo, ¿ya? ¿Usted qué? Usted aprendió la nueva generación de catolicismo romano,
la nueva evangelización del catolicismo romano significa como el hacer a las personas experimentar la misa, que se basa en la experiencia sin apoyo bíblico, ¿ya? Benigín ha participado en la misa. Él no tiene sana doctrina, entonces ya participando en la misa, entonces, misa de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? En Estados Unidos mencionó así, Jesús se mostró a él a menudo realmente, ya como el argumento del catolicismo romano, ¿ya? El Papa Juan Pablo, quien lideró a la Iglesia Católica por 26 años, se encontró con Benigín 2 veces para tratar preocupaciones compartidas sobre la necesidad espiritual alrededor del globo. En noviembre de 1997, en su programa de radio, Benigín dio su propio testimonio acerca de esta experiencia impactante, ¿ya? Que tuvo en la misa, ¿ya? Como él mencionó, yo me siento con la forma real del cuerpo Cristo. Mi cuerpo ha estado paralizado en frente de la presencia real de Cristo. Dios realmente me reveló algo en aquel tiempo. Cuando participamos en la misa, la hostia no es la hostia simbólica, sino que es comer al cuerpo real de Cristo, el tomar la sangre real de Cristo. No es exagerado decir que él es católico. Él es católico, ¿sí o no? Él tiene la creencia católica. El Señor no me reveló, cómelo, porque esto simboliza mi cuerpo, mi sangre, sino que me reveló, cómelo, porque esto es mi cuerpo real y mi sangre real. ¿Cómo lo entendemos? Su ministerio, su creencia, su fe, ¿cómo lo entendemos? De falsos. Lamentablemente, los creyentes que nunca dudan y siguen la obra de Benigín no se van a sorprender de la noticia que Jesús se mostró físicamente, porque sus seguidores ya también entonces ya sostenieron igualmente entonces con sus palabras, ¿o no? Entonces, vamos a ver ya, vamos a ver realidad de hoy entre los evangélicos. Entonces, hay los 7 líderes, bastante, en Perú también, entonces, también muchos pastores evangélicos que están adorando al Papa Francisco, también sosteniendo el movimiento ecuménico de unirse con el catolicismo, ya, el presbiteriano, metodista, montón, entonces, ya. Los 7 líderes cristianos de América Latina que promueven el ecumenismo, el Papa Francisco, entonces, ya, vamos a escuchar. En los últimos tiempos hemos visto como nunca antes a líderes católicos y evangélicos procurando la unidad entre católicos y protestantes. A continuación, desde Evangelio Puro les presentamos 7 líderes y pastores cristianos de gran fama que procuran la unión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Número 1, Luis Palau. El reconocido evangelista Luis Palau, que ha ganado fama con sus grandes cruzadas en América Latina, confesó su agrado de que el Papa Francisco esté dirigiendo el Vaticano. Vean el video a continuación. Yo creo que el mundo cristiano puede regocijarse que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, ahora es el Papa Francisco. Para los latinos es una emoción muy grande, el primer Papa de la América Latina. Lo que a mí me entusiasma es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios y es un hombre que quiere ver que el Evangelio de Jesucristo corra por todo el mundo. Número 2. Andrés Corson. El pastor pentecostal Andrés Corson, que dirige la iglesia El Lugar de su Presencia, una de las más grandes en Colombia, durante una entrevista confesó que la visita del Papa Francisco a Colombia hará que la gente se interese más por Dios. Escuchen a continuación sus declaraciones ecuménicas. El Papa Francisco ha tenido una puerta abierta, podríamos decir, para nosotros los cristianos y especialmente para la iglesia cristiana carismática.
Número 3. Dante Gebel. Considerado como héroe de la fe por muchos jóvenes cristianos, fue asignado como pastor de la Iglesia Catedral de Cristal, que en ese momento era una iglesia ecuménica. A continuación, vea este video de la opinión de Dante Gebel sobre el Papa Francisco y donde afirma que los católicos y evangélicos son hermanos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el nuevo Papa? Puede dar una lectura todavía. You still really can't give a lecture about it. Pero sé que hay algo de Dios en todo esto. But I know there's something of God in all of No this. sé bien qué es, I don't know what it pero is, sé que hay una lectura espiritual. but I know that there's a spiritual lecture we're supposed to read. Great. And of course, the Roman Catholics are our brothers. Y por supuesto, los católicos romanos son nuestros hermanos. Yes, claro. Número 4. Cash Luna. En un video, Cash Luna, quien tiene una de las iglesias más grandes en América Latina y seguido por miles de cristianos evangélicos, confesó su ecumenismo sin ningún miedo ni reserva. Observe a continuación. Nuestra iglesia no tiene rótulo de iglesia evangélica. Our church has broken the mold of being an evangelical church. He tratado de hacer más pequeña la brecha entre unos y otros. I've tried to reduce the gap between both worlds. Todo lo básico que sé de Jesús. Everything I know about Jesus. Todo. Everything. Lo aprendí en la iglesia católica. I learned about in the Catholic Church. Número 5. Jesús Adrián Romero. El cantante Jesús Adrián Romero, quien es una de las figuras cristianas de mayor influencia en América Latina y que también es pastor, ha resultado ser uno de los instrumentos de mayor efectividad para la Iglesia Católica lograr el ecumenismo en América Latina. A continuación, vean lo que opina Jesús Adrián sobre la Iglesia Católica y el Papa Francisco. Y la verdad es que personalmente yo no tengo nada malo que hablar de la Iglesia Católica. Mis recuerdos fueron muy agradables. Yo leo cosas del Papa Francisco, digo, pues es lo que yo creo, es lo que pienso, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que tenemos que empezar a buscar las cosas en las que estamos de acuerdo y no en las que estamos en desacuerdo. Número 6. Samuel Rodríguez es un reconocido pastor de las Asambleas de Dios y también dirige una organización que agrupa a pastores y líderes cristianos hispanos en los Estados Unidos. Este pastor fue una figura importante para promover el gran evento ecuménico llamado Together 2016, donde también estuvo como predicador. Este evento incluso fue promocionado por el mismo Papa Francisco. Yo te invito a que te pongas esta malla para que te revistas un día con esto y puedas responder a esa gran inquietud. El 7. Marco Sweet. Es quizás la figura del evangelicalismo latinoamericano que más promoción ha hecho a la Iglesia Católica. En el 2006 participó en el evento de comunión renovada de evangélicos y católicos en el Espíritu Creces. Es un gran evento ecuménico de Argentina. Durante los años siguientes, Witt había negado que era ecuménico, sin embargo, en el 2016, el cantante y ex pastor volvió a participar en Creces. Vean el video a continuación. Un gusto saludarles en esta nueva oportunidad de estar juntos en este gran evento Creces. Recuerdo muy bien mi paso por ahí, el tiempo juntos que vivimos adorando a nuestro Señor Jesucristo y exaltando su nombre. Luego de ver cómo estos líderes cristianos reconocidos en América Latina luchan por la unión entre católicos y evangélicos y promueven el ecumenismo, la pregunta final que debemos hacernos es la siguiente. ¿Deben los cristianos evangélicos considerar a la Iglesia Católica como verdadera y como hermanos en la fe? Dejemos a continuación al pastor R.C. Sproul que responda a esa pregunta. Rome has categorically, consistently, and clearly denied the gospel. And no matter all other good things that they do, opposing abortion and affirming the Trinity and all of that, the anathematizing of the gospel at the sixth session of the Council of Trent, which has never been rescinded and reaffirmed as recently as the Catholic Catechism, disqualifies Rome, in my opinion, as a valid church. And I think it's an apostate body. And so with that in mind, I believe that every true Christian who really is trusting in Christ has a moral obligation to leave that communion.
and to identify themselves with the church, not that it's a perfect church, but a church that is a valid church, a church that doesn't deny an essential truth of the Christian faith. And as long as the gospel is an essential truth of the Christian faith, you don't want to be in a communion that denies it. And you get into this kind of stuff where, yeah, I believe in Jesus, but I'm praying to his mother, or I'm praying to these saints, I'm attributing to his mother and to the saints the powers of intercession that belong only to the mediator, to Christ himself. Ya. ¿Qué le parecen? ¿Ya? Creo que usted también conoce a algunos líderes de este video. También, lamentablemente, entonces ya los cantantes que yo he respetado, escuchado sus música, mucho, también se relaciona el movimiento ecuménico de manera muy profunda. Entonces, ya, finalmente. Este video presenta el discernimiento bíblico contra los líderes evangélicos embriagados de vino católico o catolicismo romano. Entonces, ellos de este video no tienen ninguna preocupación ni ningún temor sobre el hecho que ellos están llevando a sus seguidores, a algunos cristianos que no tienen ningún discernimiento, a participar en la misa sin ninguna restricción, a participar al movimiento ecuménico con el catolicismo romano. Esto es porque los seguidores piensan que la misa es igual a la Santa Cena de las iglesias evangélicas, ¿ya? Pero como hemos visto, hemos investigado el error de catecismo de catolicismo romano y liturgia de Lima, de Consejo Mundial de las Iglesias, debemos prestar alertas contra tal movimiento ecuménico. ¿Ya? Y también vamos a ver, había una ceremonia del pacto, ceremonia de pacto de nueva reforma apostólica con el catolicismo romano en 2016. ¿Ya? En aquel tiempo los pastores evangélicos, los evangélicos que dirigen la nueva reforma apostólica hicieron un pacto con el catolicismo romano. ¿Ya? Vamos a verlo. Today, our Catholic brothers are with us. Tell us, Mateo, welcome. Give our shout of thanksgiving for our Catholic brothers. Go ahead. A noi lo stesso spirito. God has given us the same spirit. Cattolici, protestanti, evangelici, pentecostali, ortodossi, ebrei. No. Catholics, Mismo Protestants, Jesús? No. Orthodox, Hebraic Messianics. Come dice Paolo, ci siamo abbeverati allo stesso spirito. Just like Paul says, we have drunk of the same spirit. Per formare un solo corpo. To form one body. Il corpo di Cristo. The body of Christ. Una sola chiesa. One church. Un solo Signore. One Lord. Gesù ha pregato, Padre, fa che siano uno affinché il mondo creda. Jesus said, make us one until the world believes. Dobbiamo pentirci se il mondo oggi dopo 2000 anni non ha ancora conosciuto il nome di Gesù che salva. We need to repent, and if after 2,000 years the world doesn't believe yet, Christ is Lord. Che cosa impedisce al mondo di conoscere Gesù? What hinders the world from knowing Jesus? Una parte della responsabilità è a causa del peccato della divisione dei cristiani. And one big part of that is the division of Christians. La divisione è un peccato diabolico. Division is a diabolical sin. Noi dobbiamo pentirci. We need to repent e pregare and pray per rimuovere to remove questa causa che impedisce al mondo di credere. The thing that
hinders the world from believing. È quello che noi vogliamo fare quest'oggi And ancora. today what we want to do. Il Signore vuole rompere lo spirito della divisione. Jesus wants to break the spirit of division. Non ha importanza le nostre differenze. He doesn't care about our Non differences. saremo riconosciute per le nostre differenze. We're not going to be known by our differences. Per le nostre dottrine. For our doctrines. Per le nostre tradizioni. For our traditions. Ma per l'amore che avremo gli uni gli altri. But for the love that we have one for another. Gesù ha detto: da questo vi riconosceranno Jesus che siete said, i miei by this you will discepoli. know that you are my disciples. Se avrete amore gli uni verso gli If you have altri. love one for another. Él es Louis Engel, ¿ya? Él dirigió Signore, io ti ringrazio. este pacto Jesus, I thank primero. Perché tu stai rompendo lo spirito di divisione della Because you're Chiesa. breaking the spirit of division. Acá- Tu prepari un grande risveglio in You're preparing a great revival. all'inizio di questo nuovo millennio. In the event of this great call. Michael È quello Bicco, che hai compiuto Michael 110 Bicco. anni fa. And that which you wanted to do 100 years, Lo 10 years puoi ago. fare ancora. You're going to do it Lorin again. Cunningham, Fallo ancora, Do it Signore. again. Fallo Paul ancora, White. Signore. Fallo Sean. ancora, Signore. Sean. Manda la potenza del tuo Send spirito your spirit. e battezza también questa Cindy generazione nello Cindy spirito Jacob. del tuo amore. Holy to Spirito, let your spirit come again for 1 billion Catholics. él es Chean. We got a brother who is over evangelism in this archdiocese. We want to pray. Heidi Baker. I want you to stretch out your hands. We're going to pray for the evangelization, the mighty evangelization of the peoples of Los Angeles. Go ahead. Heavenly Father, you taught us through St. Paul in his first letter to the Corinthians that the eye cannot say to the hand, I do not need you, nor can the head say to the foot. Elijah prepared Elisha and Israel for revival first. They had to be reconciled, to turn the hearts of the fathers to the sons, and the hearts of the sons to the fathers. And so, Heavenly Father, it is my prayer, going forward from this historic day, we can all forgive each other. We have to forgive each other. And if we become united, our witness will be powerful in the world. We need to unite. And so, the Holy Father, Pope Francis, has made a covenant for Christian unity. So as his representative here in the local church, I make a covenant with Lou Engel and all of you here that going forward from this day, we must fly united. Ya, que la nueva reforma apostólica, mayormente ellos mismos son autodenominados como profetas, apóstoles, ¿ya? Ellos hicieron un pacto con el catolicismo romano. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? ¿Ya? En el espíritu de nueva reforma apostólica, nuevo movimiento apostólico, se incluye el ángelo, adoración papa, una fuerte creencia que sostiene las iglesias evangélicas deben regresar a la iglesia católica romana. Para los líderes del nuevo movimiento apostólico no hace falta guardar la sana doctrina, ni es significativo guardarlas. Es decir, no hace falta guardar la Trinidad, la justificación por la fe. ¿Ya? Para ellos no hay ninguna restricción, doctrina, entre las iglesias evangélicas y catolicismo romano que les impida unirse. ¿Qué es más importante para ellos para unirse con catolicismo romano? Experimentación en la misa. La participación a la ceremonia de la misa. ¿Ya? Entonces,
ellos están dirigiendo el movimiento que busca unirse con el catolicismo romano, ¿ya? Están dirigiendo a los cristianos de la iglesia evangélica al catolicismo, ¿ya? Más bien ellos declaran que 500 años de la historia de la reforma han sido la obra de Satanás. Entonces, esos líderes, seguidores del nuevo movimiento apostólico, ellos están llevando a los cristianos a participar la adoración idolátrica, adoración al Dios Sol, adoración al Reina del Cielo. ¿Qué significa la ceremonia pacto de la nueva reforma apostólica con el catolicismo romano? Éxodo. La Biblia nos dice exactamente, no harás alianza con ellos, los que adoran al Dios Sol y a la Reina del Cielo. Hemos investigado que en el catolicismo romano se presenta adoración al Dios Sol y adoración al Reina del Cielo, ¿ya? No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezos. Ellos no saben qué están haciendo. ¿Ya? Los evangélicos que están dirigiendo al movimiento ecuménico, ya con el catolicismo romano, ellos no conocen, no saben qué están haciendo ante Dios. No hagas ningún pacto, la Biblia exactamente nos dice. No hagas ningún pacto con ellos, los que adoran al Dios Sol y a la Reina del Cielo, ni con sus dioses, el Dios Sol y la Reina del Cielo. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. ¿Ya? Qué peor, ¿sí o no? Qué peor. Pastor, una consulta. Ya. Bueno, no sé si lo que usted está presentando son sus hipótesis o lo que usted cree de lo que ha investigado o ha conversado directamente con ellos. No es directamente, ya no tiene experiencia de comunicar con ellos directamente, pero yo estoy también monitoreando sus acciones, actos de ecuménico, movimiento ecuménico, resultados, cómo ellos hicieron, están haciendo, así entonces. Ya, le pregunto, pastor, porque, bueno, al haber sido metodista, hemos estado metidos porque dentro de la iglesia metodista hay un conflicto entre liberales y neopentecostales. Sí. No del movimiento de la reforma apostólica, sino pentecostales. Y hemos lidiado con esto. Ahora, no sé si usted conoce, pero más o menos en los años 50 o 70, con el avivamiento del pastor David Wilkerson, que es pastor evangélico, él escribió el libro La Cruz y el Puñal. El pentecostalismo en Estados Unidos estaba en creciente, y a él lo llamaron para orar, en este caso, porque algunas monjas y curas, que eran normalmente de un bajo nivel, y eso hay que hacer un poco la diferencia. Hay muchos católicos, incluso curas y monjas, que no saben dónde están metidos. Ellos creen que están en la verdad, ¿no? O sea, ellos no saben que están metidos en una doctrina diabólica, ¿no? Entonces, le digo porque he conversado con... Yo soy de formación salesiana, yo siendo evangélico, estudié en un colegio católico, y yo era bien convertido, y les predicaba a ellos, pero con mucha astucia. Y había muchos curas que vinieron al evangelio, recibieron a Cristo para predicar la palabra en la iglesia católica, y fueron perseguidos por la misma iglesia. Pero ellos pensaban que estaban en lo correcto, ¿no? Incluso uno de mis amigos, mucho mayor que yo, él comenzó a hacer estudios de la Biblia, no de un librito, no, sino estudios de la Biblia, pastor. No duró ni 6 meses y lo mandaron a África y murió en unos años por una enfermedad terrible en África. Para mí lo mandaron a morir, ¿no? Entonces, esto es un resumen. ¿Por qué? Porque con David Wilkerson, pastor, y uno cuando ve la historia carismática,
hay dos líneas, la línea que se pegó a la Iglesia Católica y la línea que se pegó a la línea pentecostal. Entonces, lo que sucede ahí es que la línea que se pegó a la línea católica es la que hoy en día vemos y prácticamente se presenta como cristiana, pero no es cristiana, es simplemente una fachada religiosa. Ahora, la historia nos dice lo siguiente: David Wilkerson impuso manos, oró, la gente fue llena del Espíritu Santo, él era un pastor, fue un pastor evangélico porque me parece que ya falleció, y en el grupo de ciudadanos, habían monjas y curas, y le piden, ¿qué es lo que hiciste para que ellos cambien? Les impuse manos y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ellos le dijeron, nosotros también queremos eso. Él oró por ellos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y ellos comenzaron a imponer manos a otras monjas y otros curas. Ese movimiento, pastor, creció en todo Estados Unidos, a tal punto que la Iglesia Católica comenzó a temblar porque pensó que era una reforma de la Iglesia Católica dentro de la misma Iglesia Católica. Entonces estos curas vieron la necesidad de esa reforma, de esa transformación, porque eran curas y sacerdotes, curas y monjas, compartiendo y predicando a otros curas y monjas. Sacaron los ídolos y las imágenes de los templos. Ellos vienen a Perú y como no había una apertura, fue la iglesia metodista la que los recibió, y los pastores metodistas que no conocían nada del Espíritu Santo fueron los traductores. ¿Cuál fue la experiencia? Varios de los pastores que eran liberales fueron llenos del Espíritu Santo, se convirtieron y se volvieron pentecostales. Pero en esta experiencia, en el Perú, la Iglesia Católica también comenzó a ser reformada y se dio el movimiento carismático. Y las experiencias, y lo tengo de primera mano porque son personas que yo conozco, eran llenas del Espíritu Santo, eran personas que buscaban al Señor y lo siguen haciendo. Pero ¿qué pasa? Cuando la Iglesia Católica se ve amenazada por este movimiento genuino dentro de la Iglesia Católica, lo que ellos hacen es comienzan a perseguir a los líderes y a descabezar el movimiento. Es decir, a los sacerdotes los sacaron y los mandaron a otros países. Y pusieron diocesanos o jesuitas. Los jesuitas son masones, es decir, luciferinos, y los diocesanos no saben dónde están. Entonces, con eso prácticamente se quedaron con toda la, digamos, quitaron la fuente que era la palabra y la comunión con Dios, y solamente se quedaron con la religiosidad, con la fachada. Y eso hizo que el movimiento se cayera. Y entonces eso generó dos cosas. Algunos se quedaron con la fachada, simplemente con lo que era externamente, pero los que realmente habían tenido un encuentro con Cristo salieron y formaron comunidades cristianas. Y estas son ahora comunidades evangélicas. Incluso conozco un grupo dentro de la Iglesia Católica que es perseguido, pero son pentecostales. Y no tienen imágenes, predican, no ven el tema de la Eucaristía, ven la Santa Cena, o sea, uno los conoce y son como evangélicos. Pero ellos son un grupo minoritario y como que los toleran, pero la Iglesia Católica no los da a conocer porque para ellos son un peligro. Entonces, en toda esta experiencia, pastor, la misma Iglesia Católica hizo desaparecer a este movimiento, anulándolo, dejándolo solamente en pura fachada. Los que realmente estuvieron en este encuentro salieron de la Iglesia Católica y formaron iglesias evangélicas. Ahora, yo creo que en esta experiencia la Iglesia Evangélica siempre ha pretendido en un buen corazón, pero con mucha inocencia, con desconocimiento de lo que hay detrás de la Iglesia Católica, el tratar de evangelizar a sus hermanos católicos. Y eso yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Hay que evangelizar a nuestros hermanos católicos. No el temor, sino con el anhelo de que ellos se vuelvan a Cristo. Y el tema es que, como usted bien lo ha mencionado, lamentablemente detrás de la doctrina católica, o sea, la Iglesia Católica como tal está corrompida. Entonces, cualquier persona que pueda tener un buen corazón y un buen anhelo de realmente buscar a Dios, porque si hay creyentes en la Iglesia Católica que buscan a Dios, pero están en el lugar equivocado. O sea, tienen un verdadero temor de Dios, quieren conocer de Dios,
pero no está en el lugar equivocado porque tiene la doctrina equivocada, ¿no? Y lo mismo he conocido en otras religiones, gente que realmente tiene temor de Dios. Digo, pero ¿sabes qué? No estás en el lugar correcto. No estás en la doctrina correcta porque no estás buscando al Dios verdadero, estás buscando a otro Dios. Y las personas han venido a Cristo. Y obviamente la decisión final han tenido que salir de esa iglesia que supuestamente era cristiana para venir realmente al conocimiento verdadero. Entonces yo creo que pastor, hay que tener mucho cuidado de juzgar a las personas sin conocer lo que hay en su corazón. Porque en este caso, y son personas que yo conozco directamente, en su ingenuidad, y los evangélicos somos muy ingenuos, si nos dicen, hay que hablar de la unidad, se meten a la unidad y no se dan cuenta que están siendo engañados por el enemigo. O sea, es una realidad, están siendo engañados. Y Satanás los está utilizando y están arrastrando a mucha gente. En el caso de Marco Witt y otros más, creo que lo que realmente está pasando por personas cercanas a ellos es que están tratando en ese sentido de evangelizar a los hermanos católicos en el deseo de que la alabanza pueda cambiarlos. Pero yo digo, es una ingenuidad porque no, con alabanzas a una estructura tan corrompida no se le va a poder cambiar. Y más bien, como usted menciona, en vez de tratar de sacarlos de ahí, puede confundir a muchos, ¿no? Entonces, lamentablemente, no tienen una maldad, pero están siendo utilizados para confundir a mucha gente que realmente cree en el Señor. Y entonces eso ha traído sus resultados, ¿no? Obviamente, los que están bien centrados y conocen la palabra rechazan esa situación, pero creo que el conocer a la persona, sus intenciones, lo que busca, nos ayuda también a tener misericordia a estas personas. Porque como dice la palabra, es como una venda mágica, ¿no? Sí. Ya, hermano, entonces ya, ¿qué tiempo ya acabamos? Entonces ya terminamos casi terminamos, entonces ya falta poco que deba avanzar. Entonces, ya, resumen, entonces, sí. Y también me muestra su rostro, por favor, ya. Quiero ver tu rostro, hermano. No tengo cámara. ¿Ah, no tiene cámara? Estoy en computadora sin cámara. Ah, ya, muy bien. Entonces, ya, muy bien, yo voy a terminarle, entonces, ¿ya? Gracias, entonces, de hermano José, entonces, sí, muy bien. Entonces, lo que yo enseño esta clase es un error, ¿sí o no? ¿Sí? Un error doctrinal, error fatal de algún grupo sectario, ¿ya? Entonces, en esta clase, entonces, aunque yo he mostrado, entonces, ya algunos que están apoyando este movimiento ecuménico, no para condenarlo, ¿sí o no? Como yo mencioné, entonces, aquí también el cantante que yo he respetado, he escuchado su música mucho, entonces, ya. Pero lo que necesitamos discernir es que este movimiento ecuménico, ¿a dónde se va? ¿Ya? Porque ellos ya están reuniendo con este espíritu, ¿ya? Esta parte que quiero mencionar, entonces, dando ese discernimiento espiritual. Eso no va, entonces, ¿sí? Como también hermano Otto menciona, entonces, hay que cuidar, entonces, ya, no juzgan a alguien, sin faltas hay que cuidar, entonces, pero ese es algún acto, alguna reacción, una conducta de un evangélicos que hemos respetado muchos, no es en la base de la sana doctrina, también debemos chequearlo, entonces, ¿entiende? En ese sentido, por favor, entonces, ya que vean, que escuchan y aprenden la parte que necesitamos de prestar atención, es normal, entonces, ¿ya? Esto. Ya, gracias, hermano. Y también terminamos. Aquí en Perú también pluralismo religioso en el movimiento ecuménico en el Perú. Aquí presbiteriano, anglicano, pentecostal, luterano, catolicismo, como musulmanes, o judíos, todos están reunidos en templos de mormones,
Ya hace meses cuando el presidente no, Sagasti, señor Sagasti era ese presidente, hace meses ellos han reunido entonces. Ya, podemos preguntar entonces, ¿ya? ¿Cómo se puede orar en un mismo sentir si cada uno tiene distintas creencias? Ahorita ya no juzgo a la característica de cada uno de ellos, ¿ya? Solamente la doctrina, entonces, ¿ya? Una conducta que, esta conducta que proviene de Dios o no Dios. ¿Cómo se puede orar en un mismo sentir si cada uno tiene distintas creencias? Aquí los asistentes a esta reunión están sosteniendo que en todas las religiones se haya un camino de la salvación igualmente válido. Aunque algunos dirán que asisten por respeto, pero si realmente creyeran que el único camino es Jesús, no asistirán a tales reuniones pluralistas que dan un mensaje implícito, ¿ya? Entonces, ellos son, lamentablemente, ellos son básicamente los que acuerdan el pluralismo religioso, ¿ya? Entonces puede participar entonces para orar a Dios, que está pensando el mismo Dios, ¿ya? Hoy en día nosotros siempre tenemos el desafío, constante dilema entre agradar a Dios o agradar al ser humano, ¿ya? Debemos buscar solamente la gloria de Dios, no la gloria y el aplauso de los hermanos, ¿ya? Entonces, hoy en día, entonces, debemos conocer la postura bíblica acerca de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Martín Lutero, Juan Calvino indicaron exactamente que la Iglesia Católica Romana es gran comunidad de anticristo, pero hoy en día pareciera que la Iglesia Reformada, Presbiteriano, Iglesia evangélicas no están advirtiendo más sobre la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Esto entonces. En el sistema de la Iglesia Católica Romana también hay varios grupos más conservativos, más progresivos. Un grupo entonces, pero si alguien respeta sanas doctrinas, no se puede quedar dentro del catolicismo romano. Es por supuesto, aunque él es progresivo, conservativo, no importa, ¿sí o no? Entonces, ahorita porque generalmente el catolicismo romano también están dirigiendo este movimiento ecuménico católico con mano de la iglesia evangélica, debemos monitorear, chequear, investigar su doctrina, entonces, su postura, ¿ya? Esto importante, entonces. En realidad, la Iglesia Católica Romana fue convertida a algo mucho más antibíblico que en las épocas de la Reforma. Sin embargo, algunas denominaciones, algunas iglesias tienen una actitud protestante progresista. Al menos si no se discierne la diferencia entre doctrina de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Reformada evangélica, se tendrá gran posibilidad de acompañar a la doctrina sectaria malvada de la Iglesia Católica Romana, como hemos investigado en liturgia de Lima, del Consejo Mundial de la Iglesia, ¿ya? Si es correcto, verdaderamente. Si es correcto, verdaderamente, discernimiento espiritual sobre el reino de Satanás, adoración idolátrica al Dios Sol y adoración a la Reina del Cielo como identidad del catolicismo romano según postura de los reformadores, cristianos verdaderos, aquellos que promueven unirse al catolicismo haciendo pactos. La sana doctrina no hace falta, ¿no? Lo que necesitamos más necesario es el amor de Dios, unidad de la iglesia, ¿ya? Haciendo pacto con ellos, realmente son siervos de Dios. ¿Y de quién son siervos ellos líderes? Hay que preguntar, ¿de quién son siervos ellos líderes? Debemos preguntar entonces por sí mismos. Catolicismo romano, gran Babilonia, gran ramera y madre de todas las abominaciones
según la interpretación profética de todos los reformadores verdaderos. Ellos investigaron esta identidad durante 10 siglos. Los errores doctrinales de las sectas. Ellos tienen mayormente 3 o 4 doctrinas malvadas en su doctrina, pero en el catolicismo se encuentran toda la doctrina malvada al más de 100%, como hemos investigado en catecismo y liturgia de Lima, del Consejo Mundial de la Iglesia. Es decir, catecismo de catolicismo romano, liturgia de Lima, se encuentran el pelagianismo, arminianismo, pluralismo, todas las cosas. Todas. Eso exactamente dice Apocalipsis de catolicismo es gran Babilonia, ramera, madre toda abominación. Según interpretación profética de todos los reformadores verdaderos durante 10 siglos. Charles Spurgeon, ¿cómo? Debemos. Ahora hay algunos que quieren reedificar aquel antibíblico sistema sobre sus viejos fundamentos. Deberíamos amonestar con sensata interpides a aquellos que inclinan hacia los errores de Roma. Hemos de instruir a los jóvenes en la verdad del Evangelio, hacerles conocer los horrorosos hechos del pagado en los tiempos antiguos. Entonces, los evangélicos bien conocidos en evangelicismo, que están apoyando que el movimiento ecuménico con catolicismo, deben tener la vergüenza ante Dios. La misa de la Iglesia Católica Romana es la adoración idolátrica de varias formas, equipada con la organización del sistema J.C. Lyle. Dicen, los siervos de Cristo deben proclamar valientemente acerca de la verdad, no tomando en cuenta el ambiente que seduce a unirse al catolicismo romano. Ya, este último video, escuchamos. With Islam, there's no deception. With Hinduism, there's no deception. With Buddhism, there is massive deception with Roman Catholicism. There are 1.2 billion Roman Catholics in the world who are under this deception to one degree or another. And its deception lies in the fact that it's an apostate, corrupted, heretical, false kind of Christianity. It is the kingdom of Satan wearing a Christian mask. The true church of the Lord Jesus has always understood this. It's always understood it since Catholicism began to form itself in the 4th century. All the way to the Reformation, even through what was known as the Dark Ages, say from 400 to 1500, leading up to the Reformation, genuine Christian believers always set themselves against the heretical system that was developing, that became known as the Roman Catholic Church. It was always rejected by the true church. Genuine and discerning believers through all the history of the church and today understand the false priesthood. They understand the heresy of revelation by tradition. They understand the illegitimate power of the magisterium, the body of leaders. They understand the idolatry of saint worship. True believers understand the horrific exaltation of Mary above Christ and even above God. They understand this twisted sacrament of the Mass, which attempts to re-sacrifice Christ. True Christians understand the false forgiveness of the confessional, the uselessness of infant baptism and the other sacraments, the money motives behind the invention of purgatory as a way to raise money, people giving money to the church to buy their dead relatives out of this imaginary place called purgatory. The true church has always understood the disastrous harm of indulgences, buying your own way out of purgatory by giving money to the system. The true church has always understood the false works, a righteousness that assumes that you can earn your way into heaven, the abomination of the worship of idols and relics, prayers for the dead, the perversion of forced celibacy. All of these things have been very clearly heresies, and the true church
has always understood it. And at the top of the pile, the true church has always understood the Pope as a usurper of the headship of Christ over his church. The Reformers brought this to its focal point under Martin Luther's launch, who was born in 1483 and died in 1546, who said that the reign of Antichrist is the papacy, and all the people did say amen. A holy terror seized their souls. It was Antichrist whom they beheld seated on the pontifical throne. Luther made that clear. The papacy is the seat of the true and real Antichrist. He said, I owe the Pope no other obedience than that I owe to Antichrist. Ya. Aquí, entonces, la Biblia nos dice como la gran Babilonia, todas las naciones han bebido del vino de pasión de su inmoralidad. Salid de ella, pueblo mío, no realiza pacto. También ya Éxodo nos dice, ya, salid de ellas, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, para que no recibáis de sus paganas. Según la interpretación bíblica de los reformadores, esta palabra en Éxodo, Apocalipsis, en fuertes advertencias para el pueblo de Dios contra las personas que realizan la adoración idolátrica hacia el reino del cielo, el Dios Sol. También que intentan aliarse con los pueblos que practican la adoración idolátrica. Y también alguien están adorando al Papa Francisco, adorando el catolicismo romano. Ya. Entonces yo he puesto ese libro, lean por favor, ya, lean por favor este libro también. Es un jesuita. Y a ver, ya. Entonces, ya, terminamos con esto. Mira, solamente este gráfico dice cómo el pelagianismo se ha disfrazado para destruir al nuevo nacimiento bíblico. Desde primera semana hasta hoy hemos investigado ya las doctrinas, sana doctrina errada, ya, pelagianismo. Este pelagianismo hace que el gran milagro sobrenatural sea reducido a un simple cambio de conducta voluntaria del ser humano natural, ¿ya? Y pelagianismo se disfrazó del semipelagianismo, arminianismo. El pelagianismo se disfrazó otra vez del sandemanianismo y neosandemanianismo. Otra vez, de nuevo, el pelagianismo se disfrazó regalismo de antinomianismo. El pelagianismo se disfrazó al gnosticismo. El pelagianismo se disfrazó al pluralismo religioso. ¿Ya? Ese es otro nombre de pelagianismo. Todos son otro nombre de pelagianismo. El pelagianismo se disfrazó al universalismo. Este es otro nombre de pelagianismo. Hemos visto que en el catolicismo romano están enraizados de manera muy profunda teoría sectaria, el pelagianismo. Entonces, desde primera semana, quiero que ustedes aprenden, ya, repitiendo esta teoría, entonces, ya, para que tengan discernimiento espiritual. Ya, terminamos con esto, ya. Debemos, Alice Mekras, ya, excelente ese teólogo, historiador, apologista. Debemos investigar la esencia, origen de secta. Simultáneamente también debemos enfrentar el fuerte desafío de las sectas. ¿Ya? Es decir, la iglesia evangélica asimismo debe testificar que la sana doctrina es lo más atractivo y delicioso. Si no tiene esto, va a buscar solamente experimentación, que no saben de dónde viene. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo nos guía a sentir la sana doctrina, lo más atractivo, deliciosos. Es más importante, entonces, ¿ya? Entonces, ya, desde este enero yo he escrito sobre ese nuevo nacimiento bíblico, el discernimiento espiritual sobre la doctrina distorsionada ya, que destruye salvación bíblica y nuevo nacimiento desde ese enero.
Ya, entonces, que una parte, ya mucha parte de mi enseñanza durante 7 semanas también está incluida en ese libro o mensaje bíblico de la cruz. Dos, ¿ya? El libro creo que ya se publicará el próximo año, aproximadamente febrero o marzo. Entonces, ya yo lo aviso, entonces, ya, si este libro se publica, entonces. Bendiciones a sus estudios. Recordemos siempre la importancia de la sana doctrina balanceada contra todas las doctrinas sectarias y el catolicismo romano que amenazan a la iglesia evangélica peruana. ¿Ya? Entonces, oremos y compartimos algo. Entonces, ya, oremos. Padre bendito, Señor, gracias por brindarnos estas 7 semanas, Señor. Dios nos hizo aprender discernimiento espiritual contra las doctrinas malvadas, deformadas, distorsionadas, Señor. En nuestro estudio, Espíritu Santo nos renueva siempre, por favor, para que podamos glorificar a tu nombre en tu amor, Señor. Bendice a todos los participantes, todos los seminaristas, todos los estudiantes que han estudiado con corazón ardiente en Cristo, Señor. Dale la llenura del Espíritu Santo y también discernimiento espiritual para que ellos puedan dirigir su iglesia, sus ovejas, encomendado por Dios, Señor. Levantas tus siervos que están respetando sanas doctrinas para que enseñen bien, Señor. Bendice todos los participantes que han concentrados para aprender durante 7 semanas. Gracias por usarme pequeños instrumentos por gloria, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. 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 Amén.